Cada 23 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la trata de personas, una fecha clave para reflexionar sobre uno de los delitos más graves y extendidos a nivel global. Fue establecido así en 1999 durante la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka, Bangladesh. Bueno, estamos en contacto con Gustavo Vera, quien tanto ha trabajado y trabaja para prevenir y para estar con las víctimas de explotación sexual y trata de personas. Gustavo, ¿me estás escuchando? Mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este día particular, en verdad todos los días uno debe reflexionar al respecto, pero te pido particularmente en este día que se conmemora que me digas cómo estamos en relación a este tema en este momento con este gobierno que ha desarticulado tantas áreas gubernamentales. Bueno, primero recordar que el 23 de septiembre, pero de 1913, se sancionó la primera norma mundial contra la explotación sexual, que fue en Argentina, fue la Ley Palacios, Claro. La autoridad de Alfredo Palacios, pero en realidad fue elaborada con las mujeres obreras de los sindicatos anarquistas y socialistas de aquel entonces, que venían peleando contra un Estado que en aquel momento avalaba y regulaba los prostíbulos y consentía de alguna manera con la explotación sexual. Por lo tanto, el reconocimiento que mencionás en Naciones Unidas se refiere específicamente, digamos, a ese día y a esa ley que se votó, que fue en Argentina. Respecto al panorama con relación a la trata de personas, bueno, primero te puedo decir que a nivel mundial, lamentablemente, en los últimos 4 o 5 años se ha incrementado mucho la cantidad de víctimas. Las estadísticas de Naciones Unidas son contundentes. De 40 millones que teníamos en el 2019, hoy tenemos más de 50 millones, más de 10 millones de personas. Podríamos decir, o podemos decir, mejor dicho, porque está así certificado por los organismos internacionales, que la mitad de esas víctimas son de explotación sexual, la otra mitad son de explotación laboral, y que en ese universo hay un 30% de niños, niñas y adolescentes menores de edad, digamos, que están sometidos a prácticas de esclavitud. Los factores que incrementaron sensiblemente, digamos, el número de víctimas de trata tienen que ver con 4 aspectos. El primero de ellos, obviamente, la pandemia y los efectos que trajo en el mundo, con la destrucción de aparatos productivos enteros, aumento de la desocupación y de la pobreza, y obviamente la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo genera condiciones de vulnerabilidad y de desesperación, que son la oportunidad para que los tratantes vengan con sus cantos de sirena engañosos y capten de alguna manera a personas con la promesa de un futuro mejor, o con la promesa de que van a poder prosperar en algún otro lugar remoto, y después terminan siendo sometidos a la esclavitud más abyecta. El segundo aspecto tiene que ver con el avance veloz que ha tenido, digamos, el acceso al mundo digital por parte de gran parte de la humanidad, y esto ha hecho que el crimen organizado mutara al ámbito virtual, tanto el narcotráfico como la trata. Hoy operan desde plataformas digitales, captan desde diferentes tipos de plataformas. El tercer aspecto tiene que ver con los fenómenos climáticos extremos, maremotos, tsunamis, sequías, a consecuencia del aumento del calentamiento global, de las temperaturas del planeta, y esto provoca migraciones forzadas, y estas migraciones forzadas también generan desorden, situaciones de conmoción, de desesperación, de vulnerabilidad. Y el cuarto aspecto tiene que ver con el incremento de las guerras. Las dos más conocidas, las conocemos, tienen que ver con la que se desarrolla entre Ucrania y Rusia, la que se desarrolla, o si querés, la masacre que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que también provoca migraciones desesperadas, y en estas migraciones desesperadas obviamente los tratantes aprovechan la situación para captar personas, para raptar personas, porque encuentran un caldo de cultivo de extrema vulnerabilidad. Además, en la Argentina particularmente, bueno, hoy tenemos el crecimiento con esta recesión de la pobreza, de la indigencia, con el desmantelamiento de los tejidos
sociales solidarios, me refiero concretamente a la falta absoluta de entrega de alimentos a comedores, a merenderos, más allá de las causas judiciales, me refiero, porque se han suspendido hasta los programas de Naciones Unidas. Esto ha provocado que los barrios más vulnerables, el narcotráfico, el narcomenudeo, que haya una presencia cada vez más fuerte, inclusive que sostenga algunos comedores, y bueno, esto es peligrosísimo porque una vez que se instalan en esos barrios, digamos, después es muy difícil poder sacarlos. También la ludopatía virtual ha aumentado, y la ludopatía virtual lleva a muchos chicos, niños, niñas, adolescentes a endeudamientos, y después de los endeudamientos aparece algún prestamista virtual que después extorsiona a estos chicos, que después terminan en páginas de pornografía infantil, de pedofilia, o incluso de explotación sexual directa. Bueno, ha crecido de alguna manera los delitos y la captación por las vías virtuales, como explicaba anteriormente. Sí. Esto lo hemos constatado en los últimos años. También hay un fenómeno inverso que ocurría en la Argentina hace 10, 15 años, donde habitualmente rescatábamos migrantes que venían con la promesa de un futuro mejor y los encontramos explotados en un taller clandestino o en un prostíbulo o en un establecimiento rural. Hoy lo que ocurre es que estamos rescatando más argentinos y argentinas en el exterior que migrantes puertas para adentro, y esto tiene que ver con que la trata siempre sigue la ruta del dinero, y hoy que el salario en dólares en Argentina, el salario mínimo, es el más bajo de toda Latinoamérica, o por lo menos de Sudamérica, bueno, esto explica que hoy el país sea un país de captación, más que de recepción, ¿no? Por lo tanto, hay muchas redes internacionales que están operando sobre el mundo digital, operando de distintas formas para captar personas, y por eso en los 4 años que estuvimos en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata hemos tenido numerosos rescates en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Cancún, en Europa, en diferentes lugares del mundo, pero fundamentalmente en los países limítrofes, y esto tiene que ver con el cambio de ecuación respecto al peso con el dólar, ¿no? Y al seguimiento de la ruta del dinero, que la trata siempre busca maximizar sus ganancias. Y bueno, y después creo que es un tema que el Estado Nacional, lamentablemente, después de que habíamos construido un conjunto de políticas públicas de asistencia, reinserción laboral, e incluso se estaba universalizando un programa de acceso a soluciones habitacionales, después de que creamos la División contra el Trabajo Ilegal de la FIP, de que la FIP y la UIF eran querellantes en causas judiciales siguiendo la ruta del dinero, después de que logramos armar redes y mesas interinstitucionales de Ushuaia a La Quiaca, después de que habíamos conformado una red con todos los países sudamericanos para poder, digamos, actuar rápidamente en la emergencia, y después de que tuvimos las más altas calificaciones, la más alta calificación durante 4 años consecutivos, cosa que no había ocurrido con ningún gobierno desde que tenemos ley de trata, desde el año 2008, no había ocurrido que 4 años consecutivos en una gestión estés en la máxima categoría, sobre todo porque quien te evalúa es la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado. Claro. Si no es que te evalúan precisamente los amigos, ¿no? Claro. Claro. Y creo que todas estas cuestiones y todos estos logros, bueno, después fueron prácticamente demolidos, en parte porque la ministra Petovelo suspendió todos los programas de asistencia, reinserción laboral que había tanto en desarrollo social como en trabajo, ahora que se unificaron las carteras, y por otro lado porque cuando se traspasó el Comité Ejecutivo arbitrariamente a la órbita del Ministerio de Seguridad, digo arbitrariamente porque el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, como el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, eran organismos que habían surgido de una ley penal, y los decretos de necesidad y urgencia no pueden inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con materias penales. Ah, seguro. Bueno, fueron finalmente concentrados por Patricia Bullrich al solo efecto de terminar de dinamitarlo, ¿no? En el caso del comité, echaron impiadosamente a todos los delegados que había, no eran muchos, eran 40, pero muy activos. Había uno por provincia, uno por sección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos fueron, digamos, despedidos. Sí, está claro el momento que teníamos. ¿Sabes qué, Gustavo? Me gustaría... No, además más cosas más graves, ¿no? También, obviamente hubo despidos que redujeron al 50% la capacidad operativa a la oficina de rescate, se desmantelaron casi todas las agencias territoriales de trabajo, y bueno, todo el trabajo que habíamos hecho, que en su momento permitió que se rescataran 5.200 personas entre el 2020 y el 2023,
Bueno, hoy se está yendo a pique, y si bien hoy te dicen las estadísticas oficiales que hubo más de 900 rescates en el presente año, en el 2024, lo que no te dicen es que en realidad ellos llaman rescate a detectar una situación de trata, pero eso no significa que la persona quiera irse del lugar donde está siendo esclavizada. O sea, lo que está ocurriendo es lo que ocurrió en el 2007, cuando no había nada, que la gente, digamos, que estaba esclavizada, se quedaba o se aferraba al lugar donde estaba esclavizada, porque del otro lado no había absolutamente nada, nada de nada, ni un plato de sopa. Gustavo Vera, queríamos hablar con vos este día particular, te agradecemos mucho el contacto y me gustaría poder hablar otro día, pues ya no nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco la deferencia de por lo menos haber charlado unos minutos acerca de este tema tan importante. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias.